Thanks for joining our presentation. Philadelphia International Medicine's Global Education Media Program is a monthly digital platform that invites physicians from around the world to exchange knowledge and innovative uses of medical technology, review the latest advancements in research and clinical care, and share best practices in case reviews. To contact our presenter, refer a patient, or more information, email physicians@philadelphiamedicine.com. Saludos a todos mis colegas y amigos de Latinoamérica. Yo soy el doctor Enrique Hernández, catedrático y jefe de ginecobstetricia en Temple, la Universidad de Temple en Filadelfia. Y el tema de hoy es el cáncer del cervix, una actualización. En estos momentos estamos pasando por una pandemia y espero que todos ustedes estén saludables. Pero cuando hablamos de enfermedades a nivel de epidemia, el cáncer del cuello uterino es una epidemia internacional. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. 500,000 de casos se diagnostican mundialmente y casi 250,000 de muertes al año son causadas por este cáncer. Países con la incidencia más alta son aquellos en desarrollo o de recursos, de bajos recursos, especialmente en América Central, la mayor parte de los países en América Latina, la mayor parte de los países en África. Uno mira la incidencia de cáncer cérvico-uterino en Norteamérica y es de 6 en 100,000. Mientras que la incidencia en América Central es el doble. La clasificación FIGO cambió en octubre del 2018. La clasificación anterior está basada mayormente en el examen clínico, mientras que la clasificación actual que se estableció en el 2018 permite el uso de imágenes diagnósticas, como son la tomografía computarizada, la resonancia magnética, ultrasonido, la tomografía de emisión de positrones. También permite el uso de material de biopsia de ganglio, sea por aspiración o biopsia quirúrgica. La clasificación anterior se utilizaba mayormente para comparar estadísticas, comparar resultados a nivel internacional. Mientras que la clasificación actual, la que se estableció en el 2018, no tan solo permite comparar estadísticas, pero también permite seleccionar y valorar la terapia. Permite estimar prognosis y está mejor alineada con la clasificación tumor, nódulo, metástasis, TNM. La etapa, o lo que yo le digo estadio del cáncer, se asigna una vez los resultados de las imágenes y reportes de patología están disponibles. Y una vez se asigna la etapa del cáncer, no se puede cambiar en el futuro. Por ejemplo, si hay una recidiva, la etapa es la etapa que se hizo al momento del diagnóstico inicial. Si hay alguna duda sobre la asignación de la etapa o estadio, se asigna el estadio más bajo. Por ejemplo, si uno cree que el paciente tiene un estadio o etapa 2 o 1, se asigna entonces el estadio 1 o etapa 1. Los cambios más importantes ocurrieron en la clasificación de la etapa 1, especialmente la etapa 1B, donde ahora tenemos etapa 1B1, 1B2 y 1B3. El 1B3 no existía en el pasado. Pero voy a empezar con la etapa 1A1. En la etapa 1A1, la invasión es de menos de 3 milímetros. En la etapa 1A2, la invasión entre 3 y 5 milímetros. Lo que ya no se utiliza es la extensión lateral del cáncer. Solo se utiliza la profundidad de la invasión. La etapa 1B cambió.
Tenemos la etapa 1B1, donde la lesión puede que sea microscópica, pero con una profundidad de invasión de más de 5 milímetros. O hay una lesión visible, pero de un tamaño menor de 2 centímetros. La etapa 1B2, la lesión es entre 2 y 4 centímetros. Y la etapa 1B3 son lesiones grandes, confinadas a la cervix, al cuello, pero que miden más de 4 centímetros. Aquí tenemos una paciente, un dibujo de una paciente con la etapa 1B3. El tumor está confinado al cuello del útero, pero mide más de 4 centímetros. El otro cambio importante es en etapa 3, que ahora se añade la metástasis a ganglios pélvicos o paraaórticos. Hay una etapa nueva, las 3C1, son pacientes que tienen metástasis a ganglios pélvicos, y la etapa 3C2, pacientes con metástasis a ganglios paraaórticos. Y depende cómo se detectaron esas metástasis, se añade una R minúscula o una P minúscula. R en los casos que las metástasis fueron detectadas en imágenes diagnósticas, y una P si las metástasis fueron confirmadas por histología o citología. Vamos a repasar ahora cada una de las etapas del cáncer y el tratamiento. La etapa 1A es cáncer del cuello uterino microscópico. La profundidad de la invasión se mide de la base del epitelio de donde se origina el cáncer, ya sea epitelio escamoso o glandular. La invasión de espacios linfáticos vasculares no afecta la clasificación, pero puede que influya las decisiones sobre el tratamiento. Y como mencioné anteriormente, la extensión lateral del cáncer microscópico ya no se considera cuando se está asignando la etapa del cáncer. El estadio 1A o etapa 1A. La 1A1, la invasión o la profundidad es de menos de 3 milímetros. En la etapa 1A2, la invasión es de 3 a 5 milímetros. ¿Y por qué hacer esa distinción entre 1A1, 1A2? Esto es información que ha estado disponible por décadas. Y sabemos que en pacientes donde la invasión o la profundidad de la invasión es de menos de 3 milímetros, la tasa de metástasis a ganglio es de menos de 1%. Mientras que en pacientes donde la invasión, la profundidad de invasión es de 3 a 5 milímetros, la tasa de metástasis a ganglio es de 7%. Y por eso la diferencia entre etapa 1A1 y 1A2. La invasión linfovascular, aunque no se utiliza en asignar la etapa, se puede utilizar en decidir el tipo de tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de cervix estadio 1A1, si no hay invasión linfovascular, la tasa de recidiva o metástasis a ganglios es de menos de 1%. Mientras que en esos mismos pacientes con la etapa más temprana, si hay invasión linfovascular, la tasa de metástasis a ganglio y recidiva es de 3 a 4%. Y con esta información podemos entonces definir el tratamiento. Pacientes con etapa 1A. 1A1 menos de 3 milímetros sin invasión linfática. Esas pacientes se pueden tratar con una histerectomía simple o una biopsia de cono con márgenes libres, ya que la tasa de recidiva y metástasis a ganglios es de menos de 1%. Mientras pacientes con etapa 1A1, aquellas que tienen invasión de menos de 3 milímetros, pero
con invasión linfovascular. Esas pacientes se recomienda que se sometan a una histerectomía radical y linfadenectomía bilateral pélvica, porque las recidivas en estos casos y metástasis son de 3 a 4%. Pacientes en etapa 1 a 2 tienen una tasa de recidiva y metástasis de 3 a 9%. Y esas pacientes también se deben someter a una histerectomía radical y linfadenectomía pélvica. Pero vemos muchas pacientes de estas que son jóvenes, quieren preservar la fertilidad. Y hay ciertas estrategias, otras técnicas que se podrían utilizar en pacientes jóvenes que quieren preservar su fertilidad. Por ejemplo, en pacientes con etapa 1A1 sin invasión linfovascular, esas pacientes se pueden tratar con una biopsia de cono con márgenes libres. El otro grupo son pacientes con etapa 1A1 con invasión linfovascular o etapa 1A2 o etapa 1B1, menos de 2 centímetros. Esas pacientes se podrían tratar con una traquelectomía radical y linfadenectomía pélvica. Pacientes con etapa 1A2 sin invasión linfovascular y pacientes con etapa 1B1 con lesiones microscópicas sin invasión linfovascular. Se podrían tratar con una linfadenectomía pélvica, que usualmente la hacemos laparoscópicamente. Y si los ganglios están libres de cáncer, se puede entonces hacer el tratamiento de una biopsia de cono amplia con márgenes negativos. 3 alternativas para 3 grupos diferentes de pacientes que desean fertilidad y que se podrían tratar preservando el útero. Paciente con etapa 1B, el carcinoma está confinado al cuello. La etapa 1B1 son lesiones microscópicas con invasión de más de 5 milímetros o con lesiones visibles de menos de 2 centímetros. Una nota especial es que si en la biopsia, en la pieza de biopsia de cono, si hay cáncer microscópico, menos de 5 milímetros, y este cáncer se encuentra en el margen del cono, en esos casos se clasifican como etapa 1B1, aunque la invasión sea de menos de 5 milímetros. En pacientes con lesiones de 2 a 4 centímetros se clasifican como etapa 1B2 y aquellas que tienen lesiones de más de 4 centímetros se clasifican como etapa 1B3. El tratamiento de pacientes con etapa 1B1 y 1B2 es usualmente histerectomía radical con disección bilateral de ganglios pélvicos. Otra alternativa es radioterapia. Y se utiliza radioterapia con rayos externos a toda la pelvis y braquiterapia. En pacientes que se someten a histerectomía radical y los ganglios son positivos, y esto ocurre en un 15% de los casos, o el cáncer se encuentra en el paramétrio, o los bordes quirúrgicos son positivos, esta paciente tiene que recibir quimioradiación adyuvante. Pacientes que se someten a una histerectomía radical y tienen factores de riesgos intermedios, y esto incluye invasión al tercio exterior del cervix, invasión linfática, tumor de más de 4 centímetros. Si 2 de estos factores están presentes en la pieza quirúrgica, estas pacientes también se recomienda que reciban radiación adyuvante. Y como mencioné, la radiación adyuvante es una combinación de rayos externos utilizando un acelerador lineal y braquiterapia. Nosotros utilizamos dosis altas utilizando iridium 192. Pacientes en etapa 1B3, estos son lesiones más grandes,
Usualmente el tratamiento es quimiorradiación. Al final de la quimiorradiación, si todavía hay cáncer residual, se puede considerar hacer una histerectomía. Pacientes en etapa 2 son aquellos donde hay invasión de la vagina o el parametrio. Pero si la vagina está envuelta, está confinado a los 2/3 superiores de la vagina. Y estos se clasifican como etapa 2A. La subetapa 2A1 son aquellos casos donde hay extensión del cáncer a la vagina, pero que el tumor es de menos de 4 centímetros, mientras que la etapa 2A2, el tumor es de más de 4 centímetros. Pacientes con etapa 2B, el parametrio 1 o ambos, tienen cáncer, pero no hay fijación a la pared pélvica. Las recomendaciones para el tratamiento del cáncer de cervix etapa 2 incluye quimorradiación para casos en etapa 2A2 y 2B. Para casos en etapa 2A1, usualmente el tratamiento también es radiación o quimorradiación. Pero en casos bien tempranos de etapa 2A1, se puede considerar hacer una histerectomía radical. Los casos en etapa 3 incluye aquellos que tienen invasión al tercio inferior de la vagina, eso sería etapa 3A. Aquellos que tienen cáncer en el parametrio fijado a la pared pélvica en uno o ambos lados, eso sería en estadio o etapa 3B. Y aquellos que tienen metástasis a ganglios pélvicos o a ganglios paraórticos, etapa 3CA, 3C1 y 3C2. Aquí es una muestra, un ejemplo de un caso en etapa 3A, donde el cáncer se extiende al tercio inferior de la vagina. En estos casos, el drenaje linfático incluye los ganglios inguinales. Y cuando se trata con radiación, no tan solo se trata la pelvis completa, pero hay que tratar la región inguinal. Aquí tenemos un ejemplo de un caso en etapa 3B, donde el cáncer se ha fijado a una de las paredes pélvicas. Y en este caso, una etapa 3B donde el cáncer está causando obstrucción del uréter en un lado y causando hidronefrosis. El tratamiento de pacientes de cáncer de cervix etapa 3 es quimiorradiación. La etapa 4 incluye pacientes con invasión a la vejiga urinaria o recto. Esas se clasifican en etapa 4A. Mientras si hay metástasis fuera de la pelvis, se clasifican como etapa 4B. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con etapa 4A, donde hay invasión de la mucosa de la vejiga. Y tiene que ser de la mucosa de la vejiga. Hay que verlo en cistoscopía y tomar la biopsia y confirmarlo. O invasión a la mucosa del recto. El tratamiento usual de pacientes con etapa 4A es quimiorradiación, que preserva la función y tiene menos morbilidad comparado con una exenteración pélvica, que en un caso en particular sería quizás el mejor tratamiento. Pacientes con etapa 4B, el tratamiento es quimioterapia con o sin radiación paliativa. La esperanza de vida de estas pacientes de cáncer de cervix es muy buena si se logra hacer el diagnóstico en etapas tempranas, etapa 1 o etapa 2. Cuando ya la etapa más avanzada, etapa 3, etapa 4,
la esperanza de vida disminuye significativamente. Estas son estadísticas de 2006. Ya en 1999 se está utilizando la quimorradiación. Todavía esto refleja la clasificación anterior a la actual de 2018. Y lo único que se ha añadido a la clasificación actual es la etapa 3C, donde se diagnostican metástasis a ganglios pélvicos o paraórticos, y la etapa 1B3, donde tumores más grandes confinados a la cervix se clasifican de una forma distinta y se considera el tratamiento distinto. En esos casos más bien se utiliza la quimorradiación. Espero que esta actualización y repaso les sea de utilidad a todos ustedes. Estoy seguro que Philadelphia International Medicine tendrá esto disponible en el futuro para acceso a aquellos que no hayan podido participar de este webinar. Gracias. Follow PIM's YouTube channel for more educational videos.